Entonces, estamos hoy reunidos y reunidas, como dije antes, para ver en este contexto de múltiples crisis que son políticas, éticas, de la cooperación internacional, del financiamiento, de las decisiones que están tomando las grandes organizaciones ante la falta de financiamiento, cómo están respondiendo las organizaciones lideradas por personas migrantes, personas refugiadas, cómo están siendo afectadas las comunidades migrantes y refugiadas en las Américas. Y para eso tenemos a 4 organizaciones, ¿sí? Que conjuntamente, o sea, si sumamos todos sus logros, le han brindado información legal, asistencia social a cientos de miles de personas en Costa Rica, México, Brasil y, y Ecuador. Y son organizaciones que respetamos mucho, que queremos mucho y que hacen un trabajo muy bueno que van a compartir también hoy. Los panelistas son William Clavijo, que es el director que es el director de Venezuela Global, que está basada en Río de Janeiro, Brasil. Roberto Blanco, que es el director de proyectos de Fundación Vencer, basada en San José, Costa Rica. Julie Rodríguez y Lisbeth Guerrero, que son las cofundadoras y codirectoras de Apoyo a Migrantes Venezolanos México, que le dan asistencia a mucho más que migrantes venezolanos, pero ese es el nombre de la organización. Y Besamet Jaramillo, que es la fundadora y directora de la Fundación Yo Te Apoyo, que trabaja en Ecuador. Vamos a empezar con William hablándonos un poco sobre las fortalezas que traen y que brindan la participación significativa de las personas migrantes y refugiadas en los foros en los que se toman decisiones y sus recomendaciones sobre las vías para lograr esta participación significativa y que no sea solo simbólica o tokenizada, como se dice, sino que sea de verdad significativa y que de verdad lleve a cambios reales. Bueno, muchas gracias, William, por tu presentación. No, bueno, muy buenas tardes a todos. Solo para hacer una breve presentación, ¿no? Personal, soy William Clavijo, soy migrante venezolano en Brasil desde el año 2013. Soy politólogo de formación, magíster y doctor en políticas públicas, estrategias y desarrollo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con experiencia de trabajo voluntario. em, en el campo de la migración, refugio y apatridía más o menos desde el 2016 y desde el 2021 tomé la decisión junto a otros conacionales, ¿no? De fundar Venezuela Global con el objetivo de promover la integración social y económica de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela y de otras nacionalidades en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, y ahora con mucha alegría estamos, hace un mes y medio abrimos nuestra sede en la ciudad de Brasilia, en el Distrito Federal, ¿no? Y me corresponde hablar un poco sobre la importancia de la participación significativa de las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Los procesos de toma de decisiones, principalmente en las políticas asociadas a los procesos de integración, recepción y protección de esta población, principalmente aquellos que están en situación de vulnerabilidad social. Y bueno, yo quería comenzar un poco diciendo que sí, la participación social de personas migrantes y refugiadas eh, ha ganado, ¿no? Ha ganado relevancia en los debates sobre políticas de integración en los países de acogida, ¿no? Esto es una realidad. Notamos el crecimiento de un movimiento que aboga, ¿no? Aboga por el aumento de la participación de las personas migrantes en los espacios de discusión y de toma de decisiones a nivel local, estatal, nacional e internacional, ¿no? Con expresiones de organizaciones que hacen un excelente trabajo y realmente se han abocado a este esfuerzo de promover la participación significativa de las personas, ¿no? En estos diversos foros. Inclusive hemos visto cómo muchos países han respondido a esto, incluyendo personas refugiadas o apátridas en sus delegaciones cuando hablamos de foros internacionales. Y a nivel de casos país, eh,
algunos países que se han tomado más en serio esta cuestión de incluir a las personas en los procesos de discusión de las políticas en este campo, ¿no? Pero hay que puntualizar, ¿no? Que la participación significativa va mucho más allá de hacer parte de una delegación, va mucho más allá de ocupar un espacio en la mesa de discusión, ¿no? Y para que sea significativa, yo siempre recuerdo las palabras de una profesora, de la profesora Yonaide Sánchez, que ella de hecho hablaba, participaba en varios diplomados de la Universidad Católica Andrés Bello sobre gobiernos locales efectivos, por ejemplo, y ella decía que la participación es un valor escaso, ¿no? Y cuando ella hacía referencia a esto es porque, bueno, no siempre tenemos la oportunidad de participar, es decir, de conversar con el formulador de políticas o el que toma la decisión en el sector público, ¿no? Y además de esto, las personas tienden a asociar la participación con espacios donde de repente pueden estar, pero que no se traducen en soluciones para sus problemas, ¿no? Entonces, yo creo que este es el punto de partida que deberíamos abordar, ¿no? ¿Qué es participación significativa, ¿no? La participación significativa incluye varias cuestiones. Primero, la cuestión de la representatividad, ¿no? La posibilidad de que las personas migrantes, refugiadas o apátridas puedan ocupar estos espacios para discutir y se insertar en procesos, en los procesos democráticos de los países donde participan, ¿no? Y aquí hay que resaltar una cuestión, ¿no? Que existen espacios exclusivos para discutir política migratoria, pero cuando hablamos del proceso de integración también el objetivo finalístico de promover la participación significativa es que nosotros podamos ocupar espacios y participar activamente en los debates y en estos espacios de discusión de políticas públicas, tanto para personas refugiadas, pero también para el público general, ¿no? Entonces, esto tiene una cuestión esto es fundamental, es intrínseco al proceso de integración social de las personas en los países de acogida, es decir, poder hacer parte y ejercer ciudadanía, ¿no? Me adelanté un poco, ¿no? Que yo siempre, y esto es una percepción, es una idea personal, ¿no? Y a partir de mi experiencia, nosotros comenzamos a participar activamente en el momento que nos creemos que tenemos el derecho ciudadano a hacerlo, ¿no? Y esto parte del principio de que cuando nosotros internalizamos que somos dignos de ocupar este espacio, de ejercer, ¿no? De levantar nuestra voz, de ir al espacio, de ocuparlo, porque creemos que somos ciudadanos que merecemos estar allí, ¿no? Entonces, esto parte de un principio de internalizar esto, ¿no? De creer que realmente tenemos un papel a desempeñar, un ejercicio a fungir, ¿no? Como ciudadanos en el país que nos acogió, porque trabajamos, pagamos impuestos, contribuimos a la sociedad de diversas formas, ¿no? En este caso, como líderes de organizaciones lideradas por personas migrantes y refugiadas, ¿no? Y eso tiene que ser el punto de partida. La segunda cuestión, ¿no? Y que tiene que ver con conocer los espacios de participación social, ¿no? Esto implica el conocimiento de cómo funciona el sistema político del país, ¿no? Cuáles son los, lo que conocemos como mecanismos institucionales para la canalización de demandas sociales, ¿no? Y esto es muy importante porque a partir de allí es como podemos tomar decisiones y podemos planificar nuestras acciones de incidencia, ¿no? Una vez en el espacio, y ahí vuelvo a la discusión sobre participación significativa, la ocupación del espacio no se trata solamente de que haya una persona, una mujer, o haya una persona de la comunidad LGBT o una persona adulto mayor que ocupe el espacio para la foto, ¿no? Esto tiene que traducirse en que nuestras propuestas, ¿no? Que nuestras propuestas o sea, tengan espacio en el lugar de discusión, sean realmente consideradas, ¿no? Y que podamos incidir y que haya capacidad de escuchar de parte de los actores políticos o de los funcionarios públicos que gerencian estos espacios o que gerencian las entidades responsables por la formulación y ejecución de políticas que nos competen, ¿no? Y que al final de cuentas tengamos sí la capacidad de incidir sobre la toma de decisiones, ¿no? Y ahí hay dos cosas, ¿no? La voluntad de escuchar y de incluir a las personas migrantes y refugiadas y también de trabajar interseccionalidad, ¿no? En muchos casos y también la capacidad de nosotros de incidir en esa discusión de políticas, porque también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, ¿no? O el funcionario público o la persona encargada de gerenciar estos espacios tiene la responsabilidad de escucharlos, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de hacer incidencia basada en evidencia, ¿no? De proponer
con fundamento. Y esto es un trabajo interno que nosotros como líderes migrantes y refugiados tenemos que hacer, siempre mejorar, siempre trabajar en revisarnos, ¿no? Lo que estamos haciendo y cómo mejorar, ¿no? Dicho esto, ¿no? A mí me gustaría traer algunos elementos de lo que hemos vivido aquí en Brasil en los últimos años. O sea, yo como presidente de Venezuela Global y también como parte de una amplia red de líderes, migrantes y refugiados que llamamos la Red de Venezolanos en Brasil, que ahora estamos hasta desnacionalizándola porque queremos trabajar con todas las nacionalidades, con todas las comunidades migrantes de Brasil. Y también como parte, ¿no? de la Coalición por Venezuela, que es una federación de ONGs que se encuentra en las Américas y Europa, ¿no? De la cual también soy parte de la Junta Directiva. Pero me quiero referir un poco al caso de Brasil. Brasil, bueno, es un país que se ha destacado en los últimos años, ¿no? por la recepción de personas migrantes y refugiadas venezolanas y de otras nacionalidades, y por la adopción de políticas para recibir a estas personas, conceder un estatus migratorio regular, y también garantías de protección internacional para los solicitantes de refugio, ¿no? De hecho, Brasil es uno de los pocos países de la región que acata la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena, ¿no? Y hizo ese reconocimiento prima facie a partir del año 2019. Tenemos más de 130.000 personas nacionales de Venezuela reconocidas como refugiados, ¿no? A partir de esta interpretación de la Declaración de Cartagena, que defendemos que es correcta, ¿no? Y que otros países de la región deberían seguir los pasos de Brasil, ¿no? Y además de eso, Brasil se ha destacado por la adopción de políticas específicas para responder a flujos masivos, ¿no? de desplazamiento forzado, como es el caso de la Operación Acolida, el programa de interiorización, que es un programa de reasentamiento de personas en otras regiones del país, ¿no? Integrando el sector privado, o sea, un número alto de ministerios, la sociedad civil y agencias de la ONU, ¿no? Adicional a esto, Brasil se destaca por otras cuestiones, ¿no? El principio de igualdad de derechos entre migrantes, de personas migrantes, refugiadas y apátridas y ciudadanos locales, que está establecido, que tiene su piso legal en la Constitución del 88 y en la Ley de Migración del 2017, ha permitido que las personas tengan acceso a servicios públicos y a ejercer sus derechos económicos en igualdad de condiciones, ¿no? Y como parte de este principio también, las personas migrantes y refugiadas han podido acceder a espacios de participación social. Recordando que Brasil, desde la Constitución del 88, ha creado un conjunto ha creado dispositivos legales para incentivar la participación social de estas personas, ¿no? Eh, y como parte de eso, ya hubo en el 2014 una experiencia de una figura que existe en la legislación, que es la figura de las conferencias, para convocar a las personas migrantes, refugiadas y también diversos sectores de la sociedad brasileña para discutir la formulación de una política migratoria en escala nacional, a nivel nacional, que se llama la COMIGRAR, ¿no? Conferencia Nacional de Personas Migrantes, Refugiadas y Apátridas. A partir del año 2023 comenzó la discusión para la segunda Comigrar, ¿no? Y ha sido una experiencia muy importante, porque permitió aglutinar a más de 14.000 participantes, ¿no? Entre personas migrantes, refugiadas, apátridas, representantes de gobiernos en sus distintos niveles, también representantes de las agencias internacionales, y también sectores de la academia, ¿no? Que son muy activos en la investigación y también en la ejecución de acciones sociales para apoyar, ¿no? a personas migrantes refugiadas en situación de vulnerabilidad social, ¿no? Como parte de esta iniciativa, fueron realizadas más de 119 conferencias previas a la etapa nacional, entre conferencias libres en los estados o conferencias organizadas por organizaciones de la sociedad civil como la que yo represento, Venezuela Global, claro que cumpliendo con los requisitos del Ministerio de Justicia, quien lideró todo este esfuerzo, para recoger propuestas alrededor de 7 ejes, ¿no? 7 ejes que agrupan temas prioritarios como regularización migratoria, protección, integración socioeconómica, diversidad, inclusión, políticas para prevenir la discriminación, entre otras cuestiones, ¿no? Participación social también estaba allí y política, ¿no? Este esfuerzo que duró un poco más de un año y que todavía permanece, permitió también recoger algo así como, permitió que el Ministerio de Justicia pudiera recolectar más de 2.000 propuestas a lo largo de esos 7 ejes, y al sistematizarlas, ¿no? Porque habían varias propuestas repetidas, sintetizar 180 que fueron a la etapa nacional, ¿no? En esta etapa nacional
pudimos participar más de 270 delegados, ¿no? Que éramos elegidos en las conferencias previas, y fue una experiencia muy, muy significativa, ¿no? Porque todas estas personas pudieron ir a Brasilia a durar 3, 4 días discutiendo lo que serían las propuestas priorizadas, ¿no? De este esfuerzo de discusión y de debate muy arduo que es natural en los procesos políticos, ¿no? Y los procesos sociales donde pues hay organizaciones y personas que defienden determinadas pautas, priorizan pautas. Ha sido un ejercicio importante, ¿no? Un ejercicio además democrático, porque permitió eso, ¿no? O sea, también, también convivir con las complejidades de llegar a acuerdos, ¿no? En procesos democráticos. Todo esto en el ámbito del respeto a la diversidad, del respeto a la pluralidad, ¿no? Y también dentro de lo que establece, digamos, la legislación brasileña, dentro de lo posible para priorizar 60 propuestas ahora fueron acogidas por el Ministerio de Justicia para formular las directrices de la política nacional de migrantes, refugiados y apátridas, ¿no? Yo creo que esto ha sido un ejercicio muy, muy importante, sobre todo viniendo de un país que es el mayor, el más grande de Brasil, perdón, el más grande de América Latina, el más poblado, ¿no? La principal economía de esta región. Y siendo un país tan grande, creo que fue un esfuerzo importante que permitió aglutinar a los sectores más representativos de las comunidades migrantes, refugiadas y apátridas, además de sectores académicos, organizaciones de la sociedad civil, agencias de la ONU, ¿no? Ahora, hablando un poco sobre las expectativas y volviendo a lo que decía previamente, ¿no? La participación significativa para poder ser significativa, pues tiene que llevarnos a resultados, ¿no? Tiene que llevarnos a resultados que sean sustentables en el tiempo, es decir, ocupar el espacio, que este espacio no dependa, la ocupación de este espacio no dependa de la coyuntura política del momento, ¿no? O de la administración, o del régimen político del momento, sino que trascienda estas cuestiones. Cuando conseguimos institucionalizar este tipo de iniciativas, ¿no? La segunda cuestión es cuando conseguimos incidir en el tomador de decisión para que considere nuestras propuestas, ¿no? Y ahí es una dupla responsabilidad. Depende también del tomador de decisión, de tener la abertura para reconocer que somos sujetos de derecho, que somos ciudadanos y que tenemos derecho a tomar decisiones que impactan en nuestra vida, ¿no? Y cuando nosotros también hacemos el trabajo de ir hasta este espacio y luchar, ¿no? Con la fuerza de los argumentos y de la evidencia por la consideración de nuestras propuestas, ¿no? Yo creo que este esfuerzo ha sido muy valioso, ¿no? La comunidad migrante, refugiada y apátrida en Brasil está a la expectativa, ¿no? De que el Ministerio de Justicia eh, anuncie, ¿no? Y promulgue, ¿no? El decreto que permite o sea, darle continuidad a la formulación de la política, ¿no? Para después estructurar un plan y que nosotros podamos hacer parte, de las personas migrantes, refugiadas y apátridas puedan hacer parte, ¿no? De políticas más amplias, que de hecho ya hacen parte, ¿no? Pero que nuestra política nacional pueda estar promulgada, instituida y entre en fase de implementación, ¿no? Para que nosotros podamos avanzar en un proceso más claro de remoción de barreras para facilitar los procesos de integración social y económica de las personas refugiadas e inmigrantes. Yo creo que esto ha sido una experiencia bastante significativa. Obviamente no ha sido perfecta, eh, pero hay que reconocer que esta clase de esfuerzos son importantes y que estamos por vernos si el gobierno federal va a avanzar con la rapidez que se necesita para materializar las expectativas de las comunidades migrantes que han participado, que participaron con mucho esfuerzo, se movilizaron, atendieron al llamado y que hoy están esperando porque este decreto sea promulgado y que después pasemos a la parte de la formulación y ejecución del plan, con base en esas 60 propuestas que los participantes de la Conferencia Nacional de noviembre del año pasado decidieron priorizar para avanzar en esta agenda constructiva de construcción de procesos más completos para facilitar la integración social y económica de las personas refugiadas e inmigrantes. Yo creo que con esto termino mi intervención. Bueno, agradeciéndole a Mara ahí por la moderación, por la organización del evento, saludando a todos mis colegas del panel de participantes y muchísimas gracias a los que nos acompañan en la tarde de hoy.
Muchas gracias, William. Muy buenas reflexiones sobre la responsabilidad de las personas migrantes y refugiadas ellas mismas en participar en base a evidencia, en participar en base a derechos humanos, al objetivo del cumplimiento de los derechos humanos que tienen en el país en el que viven. Y muy interesante el proceso de Brasil, que posiblemente no exista en otro país latinoamericano. Entonces está buenísimo que lo hayas descrito en este detalle, y ojalá que otros países se sumen a este tipo de institucionalización de la participación. Entonces ahora vamos con Roberto Blanco. Él es el director de proyectos de Fundación Vencer en Costa Rica y nos va a hablar sobre migración y desarrollo y sobre la importancia de las alianzas que son no tradicionales, o sea, con actores no tradicionales, tipo universidades, artistas, medios de comunicación, para promover el desarrollo que viene por la migración. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Mara, por la invitación y a todo el equipo de Acuja por este espacio. Aprovecho para saludar a mis colegas panelistas y especialmente a los que forman parte de Coalición por Venezuela. Pues nada, buenas tardes a todos y todas los que nos pueden escuchar desde diversas partes del mundo. Para comprender por qué la migración es un factor clave para el desarrollo, primero vamos a ubicar muy rápidamente a nivel contextual el espacio desde donde me encuentro en este momento, ¿no? Costa Rica, y desde donde nuestra acción como Alianza Vencer nos ocupa. De manera muy rápida, nada más comentarles que Costa Rica siempre ha sido históricamente un país receptor de migrantes, tanto con personas que tienen vocación de permanencia como un país de destino y también como un país de tránsito, ¿no? Efectivamente, en los últimos 10 años han habido diversas dinámicas migratorias en Costa Rica, personas que desde el Triángulo Norte han migrado por diferentes razones de violencia, situaciones políticas, etcétera. Y desde hace un poco más o poco menos de 5 años ha aumentado exponencialmente el flujo de migratorio de personas venezolanas. Y al compartir frontera con Nicaragua y debido a diversas situaciones que también tienen que ver con situaciones políticas, etcétera, históricamente ha sido un país receptor de migrantes provenientes de Nicaragua, ¿no? Entonces, Costa Rica, como les decía, siempre ha sido un país de tránsito y de destino. Y específicamente, para hablar muy rápidamente sobre el tema de Nicaragua, solamente en materia de solicitudes de refugio, podemos observar que el flujo migratorio de personas nicaragüenses hasta por lo menos el año 2025 ha sido de 195.000 personas solicitando refugio. Actualmente el sistema costarricense, específicamente el de protección internacional y todo lo que tiene que ver con el sistema de refugio, se encuentra presionado, ¿no? Porque nada más a este momento hay más de 224.000 solicitudes en espera desde hace un poco más de 5 años, de las cuales la gran mayoría son precisamente de personas nicaragüenses. Esto según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. En segundo lugar, podemos observar personas venezolanas que comparten como el segundo puesto con más de 10.000 personas en espera de la resolución de su solicitud de refugio, ¿no? Específicamente sobre este tema, mencionarles que en Costa Rica viven aproximadamente unas 29.000 personas, según datos de la plataforma R4E, venezolanas con vocación de permanencia, es decir, que se encuentran en Costa Rica bajo alguna categoría migratoria, residentes, refugiados, alguna categoría especial, etcétera, que se encuentran con vocación de permanencia y cuyo interés ha sido vivir acá en el país. También tenemos un gran renglón de personas que se encuentran en tránsito, venezolanas y de otras nacionalidades, que en vista de este flujo migratorio inverso del norte, específicamente Estados Unidos y México, en este momento no tenemos los datos específicos que nos demuestren la cantidad de personas, pero desde el mes de enero ha habido un aumento exponencial en este sentido. Ahora, comprendiendo muy rápidamente y muy básicamente el contexto migratorio general que vive Costa Rica, podemos empezar precisamente a conversar un poco sobre lo que tiene que ver con la migración al desarrollo y lo que es el eje de la migración y cómo esta puede impactar de manera efectiva en los procesos de desarrollo económico, social o cultural de los países de acogida en los cuales tiene presencia. En el caso de Costa Rica específicamente y en el caso de la migración venezolana, para ser también muy específico y delimitar este tema, podemos citar, por ejemplo, el estudio de impacto que realizó en el año 2023 Equilibrium Sende por encargo de la Organización Internacional para las Migraciones,
que de manera específica pasó a analizar todas las categorías migratorias, situaciones laborales, educativas y económicas de la población venezolana con vocación de tránsito en el país. Y en este sentido, podemos decir que por lo menos en un eje específico, que es el nivel educativo, la población migrante venezolana en sus diversas categorías migratorias tiene más de 41% de incidencia en cuanto a títulos profesionales de grado universitario, ya por lo menos de educación completa, ¿no? Y al final de en diversas áreas, títulos universitarios incompletos, educación superior o técnicos, etcétera, lo cual efectivamente podemos analizar o podemos decir que es un valor agregado para la economía del país debido a que esto efectivamente impacta a largo plazo para todo lo que tiene que ver con los procesos de integración, todos los procesos de empleabilidad y de inclusión en los sistemas laborales. Sin embargo, una de las evidencias de este estudio lo que puede mostrar es que esta población cautiva, que al final del día, haciendo una sumatoria de todas aquellas personas que tienen algún título universitario, se puede llegar a casi un 70% en el caso de la migración venezolana. La mayoría de estas personas, por ejemplo, no pueden acceder a todo lo que tiene que ver con el proceso de reconocimiento o convalidación de sus títulos universitarios. Y esto es básicamente porque el sistema, en el caso costarricense, es un sistema muy vetusto, muy burocrático y al final muy complicado de acceder para que todas estas personas con un título universitario puedan efectivamente integrarse de manera específica o de manera activa en el ejercicio de su profesión, ¿no? De hecho, este estudio lo que demuestra es que al final del día, casi el 85% de personas que poseen algún título universitario, al final no pueden ejercer su profesión precisamente por las trabas o por las brechas que existen en todo el proceso de reconocimiento de título. Al final, una de las cosas interesantes del estudio, más allá del tema educativo, es que casi el 60% de la población venezolana en Costa Rica, por lo menos hasta diciembre del 2023, se encontraban en algún tipo de empleo, específicamente bajo algún tipo de relación de dependencia, es decir, bajo empleo formal, lo cual es un indicador muy positivo para la migración en este sentido, ya que es un indicador muy alto que nos facilita o facilita a la migración venezolana una incorporación, una integración social y laboral en todo lo que tiene que ver con el aparato productivo del país. Igualmente, este estudio demostró que durante el año 2022, específicamente haciendo un análisis de todo lo que tiene que ver con el tema impositivo y a nivel fiscal, se pudo evidenciar que el aporte específico de la población migrante, refugiada, solicitante de refugio venezolana en Costa Rica es de aproximadamente unos 40 millones de dólares. ¿Y esto qué? ¿Cuánto es al final del día en todo lo que tiene que ver con el sistema tributario del fisco costarricense? Pues representa, como pueden observar, el 0,32% de todo el sistema tributario nacional. Y quizás suena como una cifra pequeña, pero a nivel de números y a nivel de datos es una cifra significativa, tomando en cuenta que, como dije anteriormente, la cantidad de venezolanos que viven en Costa Rica, según datos de migración y de la plataforma R4B, son aproximadamente 29.000 personas. Tomando en cuenta que en Costa Rica hay más de 5 millones de personas, ese 0,32% es una cifra, como decía anteriormente, importante y significativa que hay que estudiar a profundidad. Y esto si tomamos en cuenta el hecho de que el 80% de las personas que tienen algún título universitario o tienen educación superior no pueden acceder efectivamente a a la revalidación o convalidación de este, que en caso de que lo lograran, estamos segurísimos de que este porcentaje o número sería ampliamente superior. Ahora bien, en términos generales, según el informe del año 2018 de la OCDE, este dice que los migrantes en general, de cualquier nacionalidad, en Costa Rica aportan aproximadamente, para ese año, aportaron el 12% del Producto Interno Bruto del país. Y esto confirma que, lejos de ser una carga, efectivamente, los migrantes representan un motor de crecimiento. Y que este porcentaje no solo representa el valor directo del trabajo remunerado en diversos sectores de la economía, sino que dinamiza el mercado interno, genera ingresos, familias migrantes incrementan la demanda de bienes y servicios y estimulan la producción local.
Y esto al final del día impacta en la generación y creación de empleo, recaudación de impuestos y el robustecimiento de un aparato económico que al final puede seguir creciendo a largo plazo. Entonces podemos decir que específicamente hablando de Costa Rica, la OCDE dice que el 12% del Producto Interno Bruto fue aportado directamente por migrantes. Esto de una u otra manera puede derribar los mitos que existen sobre de que los migrantes quitan empleo, de que los migrantes son un peso negativo para la economía, etcétera, etcétera. Y esto sin mencionar que el empleo directo e indirecto que es causado o es promovido por las personas migrantes no solo impacta la economía, sino que también la diversificación de la oferta cultural, de la oferta social y de otros tipos de elementos sociales que también impactan positivamente en todo el ecosistema nacional de un país que recibe migrantes. Ahora bien, más allá de todo lo que tiene que ver con el impacto económico o con lo que tiene que ver con el impacto positivo que puede tener la migración en el desarrollo de un país o de sus comunidades de acogida, nosotros tenemos que hablar sobre todo en este contexto que nos ocupa, ¿no? Que es un contexto global extremadamente complejo, muy complicado y negativo para todo lo que tiene que ver el sector humanitario en general y en específico para todo lo que tiene que ver con los flujos migratorios y todas aquellas personas que se encuentran en movilidad humana en las Américas y en otros países del mundo. Y específicamente tenemos que hablar de que la situación que nos ocupa es una situación muy complicada que nos obliga a pensar de manera creativa y que nos obliga a ir más allá para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir trabajando en el apoyo de las personas migrantes y en ser un actor clave para poder ayudar al desarrollo de las economías y de las sociedades en las cuales al final somos partes. Y para ello tenemos que precisamente pensar en las alianzas con actores no tradicionales. Y en el caso que nos ocupa en la presente lámina, podemos hablar de la academia, solamente como un esbozo, que lo consideramos como un actor no tradicional en este tema, ya que a través de la academia podemos realizar acciones muy puntuales y muy fundamentales que a largo plazo pueden incidir efectivamente en la integración de personas migrantes y en el desarrollo de las comunidades y países de acogida. En nuestro caso, como parte de nuestra alianza con la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, acá en Costa Rica, hemos desarrollado de manera conjunta una propuesta de proyecto llamada Centro de Observatorio Voces Migrantes, de Gobernanza, Derechos Humanos y Territorios. Y es una iniciativa que nace de la necesidad urgente de contar con datos actualizados, desagregados y con un enfoque de derechos humanos que pueda fundamentar las políticas públicas y que realmente protejan a las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica. Esta necesidad se vuelve aún más apremiante precisamente en el contexto regional actual, en donde la gobernanza migratoria se torna cada vez más restrictiva, como lo demuestra, por ejemplo, y ustedes muy bien lo saben, la reciente aplicación de medidas migratorias restrictivas y contrarias a los derechos humanos de personas migrantes en Estados Unidos y en otros países del mundo. Y frente a esta tendencia regresiva, nosotros nosotros pensamos que tenemos que crear algo que nos permitiera crear evidencia precisamente basada en datos, evidencia cualitativa y cuantitativa que nos permitiera realizar una incidencia más específica, técnica, fundamentada, de manera muy local para hablar de Costa Rica y que tiene una percepción que puede expandirse a nivel regional inclusive, desde una mirada crítica y orientada siempre a la protección de los derechos humanos. En específico, este espacio académico o el espacio académico en general con las universidades, nosotros lo estamos planteando como un mecanismo de monitoreo y análisis y que pueda generar información sobre temas de desigualdad, discriminación estructural, barreras del acceso a derechos, que en general presentan las personas en condiciones de vulnerabilidad o de movilidad humana, basándonos en diversas metodologías participativas que impliquen actualizar las tendencias que vienen cambiando, ¿no? Desde enero de este año. Este observatorio busca responder desafíos específicos que estamos viviendo en Costa Rica en este momento y que cada vez son más amplios, ya que la presión sobre el sistema migratorio, como decía anteriormente, y hablaba de la unidad de refugio y de todo el sistema de protección internacional, que en Costa Rica ha sido siempre un ejemplo para la región, vive momentos de muchísima presión y de prácticamente un sistema que está al punto del colapso, porque las capacidades institucionales cada vez son menores y el apoyo de la cooperación internacional también cada vez es menor, ¿no?
Nosotros queremos a través de esta iniciativa poder contagiar a la academia, por decirlo de alguna manera, en diversas partes del país y de la región para poder replicar algún tipo de acciones parecidas. Y a través de esta iniciativa queremos realizar no solo investigación aplicada, sino accionar a través de incidencia para la creación y generación de políticas públicas. En un segundo sector específico, con el tema de las alianzas con actores no tradicionales y específicos en la academia, podemos hablar de las relaciones estratégicas y la inclusión de la comunidad estudiantil. Específicamente, nosotros en Costa Rica nos hemos vinculado con diversas universidades, tanto públicas como privadas, para ir más allá, ¿no? Esto quiere decir que las acciones no deben limitarse a procesos solo de investigación o de creación de incidencias, sino que debemos involucrar de manera específica a los estudiantes, que al final del día van a ser parte de ese grupo de nuevos profesionales y que a largo plazo van a convertirse en tomadores de decisión y de formuladores de política pública. Y por eso creemos que esta vinculación al final tiene que ver con formación, con capacitación y con crear un contexto o un ecosistema en donde los estudiantes entiendan qué es lo que ocurre en sus comunidades y países de acogida para que el día de mañana puedan accionar directamente en estos temas. De forma concreta, lo que estamos haciendo en las universidades es vincularnos directamente con los estudiantes para que estos puedan formar parte de las acciones que nosotros hacemos. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de un programa de formación y de capacitación para que ellos puedan directamente atender a la población dentro de las municipalidades o gobiernos locales para que ellos puedan formar parte de los mismos procesos que estamos haciendo hacia afuera con diversas otras organizaciones para que formen parte de nuestros equipos y para que dentro del marco de cada universidad y cada proceso, podría ser programas de pasantías, de trabajos universitarios, etcétera, puedan vincularse específicamente en la temática que nos ocupa. Otra alianza con actores no tradicionales que nosotros hemos realizado acá y que podemos decir que nos ha ido muy bien es prácticamente Perdona, todo lo que Roberto, tiene. tenemos que Sí. pasar a la próxima presentación. No Ah, ok, hay, ok. sí, Perfecto. así que si Sí, puedes ir cerrando, por favor, muchas gracias. claro que sí. Para ir cerrando, bueno, básicamente las alianzas con los gobiernos locales, que forma parte también del proceso de formación a funcionarios públicos, la atención directa dentro de los gobiernos locales y la creación de una política municipal efectiva para que pueda promover el acceso a derechos y la protección de los derechos humanos. Y que al final nosotros consideramos que tres acciones concretas nos pueden ayudar a mitigar las acciones negativas de la falta de financiamiento en este sentido y básicamente es mapeo de los aliados institucionales y no tradicionales en cada uno de nuestros territorios, el diseño de proyectos con un enfoque participativo, incluyendo a gobiernos locales, universidades y sociedad civil, y el monitoreo de resultados específicos con indicadores específicos que se puedan compartir en esta triada. Y de esta manera podremos decir que se puede mitigar la acción que estamos viendo. Entonces, bueno, para no quitarles más tiempo, les doy muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, estamos para los próximos pasos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Capaz volvamos a las recomendaciones para que puedas explicar un poquito más la aplicación de estas recomendaciones. Y ahora vamos a Julie Rodríguez y Lisbeth Guerrero, que son las codirectoras cofundadoras de Apoyo a Migrantes Venezolanos y que nos van a hablar de xenofobia y racismo, aumento de la criminalización y participación significativa. Buen día, gracias Mara por la invitación de Apoyo a Migrantes Venezolanos. Un placer compartir panel con nuestros compañeros y gracias por los que se suman a este webinar en el día de hoy. Efectivamente, bueno, ya Mara comentó de qué vamos a hablar. Yo voy a empezar a compartir pantalla y decirles que el primer tema que vamos a tocar es sobre la criminalización de las personas migrantes en su contexto general, hablando además un poco de lo que es la criminalización de la comunidad venezolana. Denme un segundito que ya estoy aquí compartiendo pantalla y con esto le doy el paso a mi compañera Julie Rodríguez. Gracias, Liz. Buenos días a todos y a todas y reitero el agradecimiento a este webinar y pues a las personas que nos están escuchando. Como podemos ver en esta lámina, en los últimos tiempos y sobre todo a raíz de los cambios en las políticas migratorias desde Estados Unidos, con gran preocupación vemos Perdón, con Julie, muchísimo... no hay ninguna presentación en la pantalla. Ay, Ahora va a no. aparecer. Ahí está. Ahí tendría que aparecer.
Ahí está, listo. La siguiente, porfa, Liz. La siguiente, esa, gracias. Entonces, como les venía comentando, vemos con mucha preocupación cómo la criminalización hacia las personas en contexto de movilidad se ha incrementado de manera exponencial, aumentando los arrestos de inmigrantes indocumentados y algunos que entraron de manera legal y tienen hasta sus procesos abiertos de solicitud de asilo. Y ocurre tanto con personas que cometieron delitos como aquellas sin antecedentes penales. Por favor, la siguiente. Y esto nos lleva a ver el significado de la palabra criminalización, perdón, que es asociar una condición como migrar con actos delictivos. No equivale a ser delincuente, se basa en solos prejuicios y narrativas tóxicas. Por favor, la siguiente. En esta lámina podemos ver algunas reflexiones que hace la jurista Juliet en relación a la crimigración, quien señala que históricamente hemos visto a los migrantes que están sin autorización como miembros de alguna manera de esta sociedad, refiriéndose a Estados Unidos, obviamente, ofreciendo su trabajo u otras ventajas. Pero cuando criminalizamos a los inmigrantes, realmente empezamos a despojarlos de esa idea de membresía en Estados Unidos. La crimigración es una manera de hacer eso doblemente, por el lado penal y por el lado migratorio. Es parte de nuestra naturaleza movernos de un lugar a otro y en búsqueda de mejores condiciones de vida. Siempre se ha dicho que migrar es un derecho humano, pero lamentablemente vemos en la actualidad cómo políticas antimigrantes siguen, siguen siendo, ay, disculpen, ¿me escuchan? Sí, ¿Me sí. escuchan? Ok, creo que tengo aquí una falla y perdonen, de internet. Entonces siguen siendo políticas antimigrantes en diversos gobiernos que han criminalizado este hecho, consiguiendo alianzas en algunos actores, como por ejemplo medios de comunicación que a través de sus mensajes lo que hacen es exacerbar la situación, generando discriminación y xenofobia, algo que nos preocupa a todos y a todas. La siguiente, por favor. En cuanto a, no estoy viendo, perdón, tengo fallas con el internet en este momento. No estoy viendo Ahora la hay una pantalla. diapositiva con una foto y dice la criminalización de la comunidad migrante venezolana. Sí, no me aparece, no logro ver la pantalla para seguir explicando, pero pues bueno, gracias, Mara. Y continuamos con la siguiente lámina. La migración venezolana, como sabemos, es una de las mayores crisis migratorias del mundo y ha impulsado a más de 7,9 millones de venezolanos a abandonar Venezuela en búsqueda de protección y una vida mejor. Esta migración es motivada por factores como la crisis humanitaria, hiperinflación social y política, inseguridad, caracterizándose por ser una migración mixta donde se mezclan migrantes y personas solicitantes de refugio. Obviamente estas personas han ido a distintos destinos como lo sabemos todos, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. La siguiente, por favor. Gracias. Y
estábamos hablando de la cantidad de personas que han salido de Venezuela y continuamos con un tema que nos sigue y creo que a todos y a todas nos preocupa, es las narrativas mediáticas negativas contra la comunidad venezolana que han lastimosamente contribuido a una discriminación y exclusión de los migrantes refugiados venezolanos, donde podemos leer o ver en titulares discursos que asocian migración con crimen, como por ejemplo, y se ve muchísimo que dicen delincuentes venezolanos azotan ciudad, el tren de Aragua o los venezolanos que conforman y que son parte del tren de Aragua, y no quedándose ahí tristemente. Son publicados en distintas redes sociales, amplificando este rechazo y donde podemos leer los mensajes de las personas de odio hacia nuestra comunidad. La siguiente, por favor. Ok. Y podemos ver estos casos recientes, como por ejemplo lo sucedido en Perú, cómo acusaron a personas venezolanas por un asesinato sin prueba alguna. O sea, fueron acusados y listos, sencillamente porque estaban allí y estaban de manera ilegal en ese país y pues no tenían a quién más culpar. También se suma un discurso de odio del peruano Edwin Martínez y debido a ese discurso de odio ocurrieron algunos asesinatos a la población migrante venezolana. Aquí estamos viendo cómo esto afecta estos comentarios, estas publicaciones, cómo los medios de comunicación han contribuido a todo esto. Otra cosa que sucedió y que todos sabemos en el 2024 en Colombia, las redadas tras olas de robo. Y esto obviamente trajo, o sea, sucedió y ha estado sucediendo las deportaciones masivas desde Estados Unidos sin el debido proceso y en violación al principio de la no devolución. Y es muy importante, algo que nosotras hemos conversado y vemos, lo hablamos con muchas personas, es lo importante de mencionar que los migrantes representan menos del 3% de las estadísticas. Lamentablemente, a pesar de que es un porcentaje pequeño, pues nos acusan de cualquier cosa que pase alrededor y esto, como se dijo anteriormente, se amplifica en en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y para ser breve, voy a dejar aquí la presentación y le voy a ceder la palabra a mi colega. Segundito que ahora me escuchan. Perfecto. Efectivamente, vamos a hablar un poco de la criminalización. Aquí van a ver un poco de estadística. Esta es una estadística española versus extranjeros, donde se ve que en su contexto global, cuando hablamos de todos los delitos relacionados, la población extranjera comete menos crímenes que la población nacional. Igual más adelante podemos ver la lámina relacionada a Estados Unidos, donde también efectivamente vemos esta proporción. Es importante mencionar también que en base a lo que se hablaba, uno de los aspectos que tuvimos incluso nosotros mismos en una reunión, y cabe mencionarlo, fue todavía existiendo el CBP-1 activo. Tuvimos una reunión, varias organizaciones con un representante de CBP-1. Esa reunión fue muy curiosa y aquí es donde se ve muchísimo lo de la criminalización hacia una comunidad en este momento, hablando de la comunidad venezolana, pero ha pasado en otros momentos con otras comunidades. Porque se hizo una reunión específicamente para hablar del tren de Aragua. Nuestra primera pregunta fue, efectivamente, ¿han habido otras, vamos a decir, mafias, por hablar así, o grupos delictivos que han ido a Estados Unidos? O sea, sin mencionar países, pero todos conocemos todos los grupos que han ido. Nunca se había dado una reunión específica para tratar de un grupo. Y una de las cosas que pasaba en esa reunión y que a nosotros nos llamó mucho la atención era ver cómo se catalogaba a alguien parte de una banda criminal simplemente por tener tatuajes,
por tener una herida, una cortada, por estar entre un rango de edades y si viajaban solos o con familia, y ya decían de plano de que ellos ya pertenecían al Tren de Aragua y que se habían asesorado con policías a nivel de Venezuela, sabiendo muy bien de cómo es el criterio de la policía en Venezuela, y que la policía le había dicho que si además de eso ellos los marcaban con un tiro en la pierna, entonces seguramente eran del Tren de Aragua. Hoy en día, lamentablemente, vemos como esto ha proliferado en toda la región, no solo es Estados Unidos, sino que hay muchos países donde han hecho base a este aspecto, señalando que cualquier cosa que pasa son del Tren de Aragua o son venezolanos. En líneas generales, no solo hablando de Venezuela, la criminalización tiene una serie de consecuencias. Obviamente genera violación de derechos humanos, la dificultad para la integración social, convierte o pone a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad. Nosotros en lo particular recomendamos unas acciones para combatir la criminalización y esto es los cambios en políticas migratorias, la mayor inversión en servicios sociales, el combate al racismo y la discriminación, mayor protección de derechos humanos, la sensibilización a los medios comunicacionales y funcionarios, y aquí quiero hacer un corto muy rápido porque definitivamente es impresionante cómo los medios de comunicación pueden poner una situación en la bandera, en la boca de todo el mundo, para bien o para mal. Y muchas veces no se sensibilizan en cuanto a cuál es la situación de las personas en contexto de movilidad. Es importantísimo que precisamente en esta participación significativa de las personas refugiadas y desplazadas a la fuerza haya esta cabida, haya la entrada para que podamos realmente reflejar que no venimos a quitarles el trabajo a nadie, que no todos somos delincuentes y que si vemos en todos los países hay situaciones delicadas, en todos los países hay situaciones donde habría crimen antes que llegara la migración. Lo que pasa es que a veces para las políticas públicas es más fácil echarle la culpa a otro que realmente asumir la situación. Ya quedan muy pocos minutos para concluir, simplemente voy a ir pasando aquí unas láminas que hablan de varias respuestas y situaciones. Tenemos las fuentes referenciales y comentar que en participación significativa hay una frase que quiero dejar al final y es: no queremos seguir siendo vistos como las víctimas. Queremos que realmente se nos dé el espacio para tener una participación real y efectiva y demostrar que sí tenemos capacidades y que somos capaces de proponer cambios significativos, y la muestra está aquí. Aquí hay compañeros que forman parte de coaliciones, estamos en el grupo articulador El Garlos a nivel regional y el Caribe, formamos parte de varias redes a nivel local y global que dan muestra de este trabajo. Muchas gracias a todos y excelente día. Muchas gracias, Libet y Julie, en especial por ser tan respetuosas por el tiempo. Y después pueden hablar un poco también de las soluciones que existen, que eso también es importante para no quedarnos solo con todas estas cosas tan negativas, la criminalización, la xenofobia, el racismo, sino también ver qué soluciones hay. Muchas gracias por la presentación. Y ahora vamos con Besabel Jaramillo, que es la directora y fundadora de Yo Te Apoyo, y que nos va a contar cómo es que todos estos procesos que estuvimos viendo antes, en especial en la última presentación, afectan la salud mental de las personas migrantes y refugiadas en base a un estudio en el que participaron miles de estas personas. Entonces Besabel nos va a mostrar cuál es la evidencia sobre los efectos en la salud. Muchas gracias, Mara, por el espacio y a Cuja, por permitirnos estar aquí el día de hoy. Yo voy a iniciar la presentación. Por favor, me confirman que se ve todo correctamente. Sí, Sí. Bueno, yo soy Betsabe Jaramillo, soy politóloga, soy presidenta de la Fundación Yo Te Apoyo. Precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias invisibilizadas de esta crisis sobre la salud mental de las personas migrantes. Y es que yo no vengo solamente a mostrarles cifras, vengo a hablarles del costo emocional que está dejando en la región el cierre de puertas, la eliminación de caminos que permitían la regularización o el establecimiento de la población migrante. La salud mental también se está quebrando entre la angustia, el abandono y la falta de financiamiento internacional. Son tres componentes que están
haciendo mella en la salud mental de la población migrante, consecuencias invisibilizadas de esta crisis que ya no puede seguir en silencio. Antes de avanzar y mencionar que obviamente la salud mental va en un proceso degenerativo que viene desde que la persona inicia su proceso de duelo migratorio al trasladarse de un país a otro, quería mostrarles un pequeño mapa elaborado en la región. Mis colegas ya han introducido parte de lo que estamos viviendo y actualmente quiero que no pierdan de vista, como esto es el fenómeno venezolano específicamente en este hemisferio, cerca de 6.5 millones de personas se encuentran solo en este hemisferio, es decir, el 85% de la población migrante. ¿Cuál es la radiografía real de la situación hoy? Tenemos 3 rutas peligrosas, tenemos ruta del Caribe, la ruta del Darién y la ruta de cruce entre México y Estados Unidos. Para la población venezolana tenemos un cierre masivo de más de 10 consulados que han sido cerrados en la región. Por ende, no hay derecho a la identidad, a documentación y a procesos. Vemos un cambio regresivo en políticas públicas o cómo se aborda la migración que se está dando desde Estados Unidos desde el 20 de enero de este año, con ecos o impactos en Ecuador, que va a cambiar su política pública en torno a la migración con retrocesos de aproximadamente 5 años, Argentina, y que esto seguramente se va a ver en otras partes de la región. Actualmente también quise colocar la reseña de que estamos viendo como activistas de derechos humanos o defensores la situación de persecución migratoria, redadas, intentos de revocar un estatus legal a la población migrante, algo nunca antes visto. Hablamos de una población afectada directamente por la falta también de servicios consulares y esto lo van a entender un poco más adelante. 3.4 millones de personas, aproximadamente el total, el 52% de la región estarían siendo afectadas por cierres de consulados y causando daños que aún no se han visto, pero nosotros empezamos a monitorear con un estudio base, con una ficha técnica de 2.500 personas encuestadas, por lo menos en Ecuador. Aquí les compartía cuál es la estadística actual de la distribución de la población migrante venezolana: 7.8 millones de venezolanos, desde Estados Unidos hasta Argentina, en diferentes países. 3.5 millones de las personas venezolanas están sin acceso a consular, lo que agrava la situación que les voy a contar más adelante. Sin pasaporte, sin cédula, sin fe de vida, sin identidad legal. Y esto tiene un nombre clínico: trauma por desprotección institucional sostenida. Esto es un trauma que ya viene enfrentando la población migrante y que se exacerba cuando faltan procesos de regularización claros y cuando se instauran políticas migratorias que tienden a la criminalización, persecución y eliminación de estatus legal. ¿Por qué hablar de salud mental hoy? Como les decía, 7.8 millones de personas venezolanas están desplazadas en el mundo, han vivido en los últimos años entre duelos migratorios, rutas peligrosas, discriminación, abandono y deportaciones. Eso es lo que hemos vivido en los últimos 2 o 3 años con cruces del Darién y lo que mis colegas también cubren en la región. La ansiedad, el insomnio y la desesperanza ya no son excepciones, son una constante. Nadie habla del daño emocional acumulado que se está gestando silenciosamente en esta población. Se les deja solos a su suerte, sin política, sin apoyo y sin financiamiento. Pero esto no se puede gestionar solo y mucho menos sin recursos, porque grandes organizaciones también están abandonando la región ante los recortes presupuestarios de los Estados Unidos, pero esto impacta a vidas humanas. Y de lo que les estoy hablando no es solamente un problema de un pequeño cuadro de estrés, es algo mucho más complejo, que pudo haber comenzado con un cuadro de estrés en el proceso migratorio 2014-2018, pero llevamos años sostenidos de una situación invisibilizada que va a causar grandes estragos. Esto es importante y es que ya no se persigue solo al migrante. Hablamos de procesos de deportación masivos, cierre de puertas, exigencia de visas, que ha cambiado en la región. Ahora se está eliminando la posibilidad de regularizarse. Y esto es aún más complejo. Estados Unidos hace redadas, revoca TPS, presiona contra los estados santuarios, presiona por políticas.
En Ecuador no habrá nuevos procesos de regularización. Argentina y Chile tienen reformas migratorias más restrictivas. En Perú y México hay una saturación del sistema y esto me refiero al sistema comunicacional en torno a la xenofobia, hay un abandono institucional y no hay canales funcionales para esta población. ¿Qué les quiero decir con esto? Se está cerrando lo único que podía dar estabilidad, que es el acceso a un estatus legal migratorio. Ese es el punto en el que estamos. Y de esta cuerda que se rompe, comenzando por los Estados Unidos, creo que todos hemos visto las noticias, cómo se hacen redadas para detener a personas que están siendo perseguidas, que llegan a sus casas, que están ante la zozobra de no dormir porque tienen miedo de que en cualquier momento llegue ICE, de que tienen miedo de que sus hijos vayan al colegio, de que tienen miedo, y esto está cambiando sus patrones de conducta y demás, influyendo obviamente en su salud mental. Nosotros ya veníamos venir esto, desde Ecuador lo monitoreamos en torno a la situación de procesos de regularización o alternativas migratorias, pero en Estados Unidos, que está cambiando el tablero regional e internacional en esta materia, estamos dando una persecución al estatus legal, que es lo único que establece un pequeño margen de alivio a la población para integrarse finalmente. ¿Qué estamos viendo en el terreno? Obviamente, desde Yo Te Apoyo tenemos un proyecto que se llama Yo Te Acompaño. Nosotros estamos actualmente levantando nuevamente data estadística sobre esto, porque a nuestra organización, que tiene base en Ecuador, ha llegado población en los Estados Unidos que se siente afectada y población en otras partes del mundo que se siente en riesgo. Población que anteriormente estaba en Ecuador, que por flujos migratorios se trasladó a otros lugares, también ha llegado a nosotros y estamos atendiéndolos con contención psicológica y acompañamiento. Las personas no duermen, tienen miedo a ser detenidas o deportadas, hay una crisis de ansiedad persistente, hay trastornos alimenticios y esto es generalizado en la región. Hay desesperanza entendida bajo el concepto psicológico de lo que implica. Hay un riesgo de depresión profunda y suicidio. Esto es un riesgo real. Y todo esto sin financiamiento internacional. Las organizaciones comunitarias no pueden sostenerlo solas. Esta crisis de salud mental no está siendo entendida ni financiada. Lo que antes era acompañamiento, ahora es ausencia total, porque también tenemos estados que están cambiando sus políticas. Sobre nuestra investigación. Nuestra investigación realmente atendió a 2.500 personas para hacer este levantamiento con una ficha técnica, un cuestionario de más de 40 preguntas distribuidas en diferentes bloques. Entre los hallazgos principales que me gustaría mostrarles es que el 92% de esta población, 92.3%, piensa frecuentemente en que puede quedar irregular y perder su estatus. Y esto lo aplicamos en Ecuador y esto lo podemos replicar a otros países del mundo. Estados Unidos podría darnos una radiografía similar porque no hay seguridad de lo que pueda ocurrir con sus estatus legales. Ya lo vimos con el TPS, ya lo vimos con el parol, ya lo vemos con los diferentes cambios que hay en normativa. El 68%, casi el 69% de la población sufre insomnio y pesadillas. Esto bajo el enfoque psicológico, porque obviamente yo soy politóloga, pero al ver estos indicadores junto a un equipo especializado en psicología, pudieron indicarnos cuál es el daño real que esto influye. Pesadillas sostenidas generan un daño leve, medio y alto en la medida que pasa el tiempo a la población que lo experimenta. 52.9% ha tenido cambios de apetito-peso. Además de esto, el 74.5% ha sentido desesperanza y esto los lleva a estancarse y puede llevarlos a cuadros clínicos de depresión, ansiedad y casos aún más complejos. El 37.2% de esta situación, de estas personas que nosotros trabajamos, están en situación irregular en el caso ecuatoriano, sin una categoría. Estos no son números, no son solo cifras, son señales de una crisis emocional profunda que ya está en marcha.
ya está en proceso. Realmente estamos creando un caldo de cultivo para daño degenerativo, emocional, psicosocial y sistemático, entendiendo que el ser humano es mente, alma y cuerpo. En este caso, el cuerpo afronta todos los embates, el proceso migratorio de trabajar, sostenerse y demás, y la mente que tiende a sostener bajo el sistema nervioso el cuerpo, cae en una situación extremadamente compleja y de estar en un estado de supervivencia. Un estado de supervivencia por más de 5 años sostenido causa daños reales en esas personas que no terminan viviendo y con calidad de vida. Cuando hablamos de desprotección consular, y por eso lo comentaba al inicio, esto es algo que aumenta la carga, porque la población venezolana no tiene un acompañamiento consular. Nosotros hicimos esta medida ante el cierre consular de consulados en Ecuador, los consulados de Quito y de Guayaquil, que se retiraron en abril de 2024. Ya tiene un año que han sido cerrados. El 85% de las personas siente que el consulado ha tenido un impacto muy negativo en su vida diaria, porque quizás ellos quieren hacer sus procesos de integración en el Ecuador y no pueden porque no tienen consulado. No es que no quieran, es que no hay cómo hacerlo. Y eso suma una carga emocional que produce otros trastornos como ansiedad, insomnio, depresión y demás. Esto es alarmante, ya que demuestra cómo la falta de servicios consulares está afectando gravemente la capacidad de los migrantes para manejar sus asuntos legales, administrativos, emocionales, y esto repercute en dos vías. ¿Cómo calificaría el impacto en su vida diaria? El gráfico muestra, el segundo gráfico acá, que el 85.6% de los encuestados no solo no se siente seguro en una situación. Entonces es masivo. La falta de apoyo consular parece estar exacerbando los sentimientos de desprotección entre los migrantes, lo que refuerza la necesidad de que se consideren medidas. Esto es el caso ecuatoriano, pero lo podríamos llevar al resto de países donde los consulados están cerrados. Y si hacemos una nueva métrica, les diría que los daños en salud mental son más amplios de lo que se pueden ver. Porque no estamos hablando solo de cifras, estamos hablando de seres humanos que están pasando tensión, ansiedad constante, sin acompañamiento, y que eso cambia su manera de relacionarse, su manera de trabajar, su manera de adaptarse. En torno a la ansiedad de la población, síntomas como insomnio, pesadillas recurrentes o dificultad para conciliar el sueño debido a la preocupación sobre el estado o el estatus migratorio. El 68.8% lo demuestra. La incertidumbre y el estrés asociados con la falta de un estatus legal estable pueden estar contribuyendo a una alta prevalencia de problemas de sueño. Con los problemas de sueño llevamos a problemas de salud, problemas cardíacos, problemas alimenticios, problemas digestivos, problemas de otros tipos que pueden generar a futuro incluso daños hepáticos, daños renales, daños cardíacos y demás, solo por este tema de salud mental o también enfocado en temas de estrés. Hay aumentos de pensamientos negativos o sentimientos de desesperanza ante la dificultad de realizar un proceso de regularización migratoria. El 74.5% de los encuestados ha reportado un aumento de pensamientos negativos o sentimientos de desesperanza, indicando un alto nivel de estrés emocional y malestar psicológico. En psicología, este malestar psicológico, como se entiende, lleva a un análisis clínico, valoración clínica necesaria, prescripción de psicotrópicos y demás, porque realmente la persona no puede salir de este espacio, sea consciente o esté inconsciente sobre esta situación que es compleja. Esto lleva a un aumento de la desesperanza, de pensamientos negativos y deriva a un estado de depresión, que si no se aborda adecuadamente, creo que todos podemos intuir en qué termina una depresión no atendida, no canalizada. Y los
daños son terribles. Me quedan creo que pocos minutos, pero me gustaría terminar esta parte con referencia a la frecuencia en que piensa en la posibilidad de caer en irregularidad migratoria. Vemos un deseo constante, pensamiento de un 92.3% de la población piensa diariamente en cómo se puede quedar irregular, incluso estando con un estatus estable, lo que marca sus decisiones, su vida, su desarrollo. Quienes han tenido dificultad para concentrarse, tomar decisiones cotidianas debido a la preocupación constante de su estatus legal, hablamos un 73.9%. Son cifras muy altas. Y yo sé que mis palabras no hacen justicia a lo que estos gráficos están expresando realmente a este problema de productividad y cómo está llegando la población migrante. Esta es una crisis clínica provocada por el abandono, la incertidumbre, la falta de financiamiento y la falta de políticas públicas. Estamos creando un caldo de cultivo para una crisis emocional irreversible. El nudo se puede romper. Básicamente, lo que tenemos en este momento con esta... Perdón que te interrumpa, pero tenés como 30 segundos menos para terminar la presentación, no sé cuánto te faltará. Y si No, podrías ya ir mismo por acabo. favor a cuáles son sus recomendaciones, sus sugerencias, qué es lo que salió del estudio para mejorar esta situación. Ya. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Tenemos un riesgo real de suicidios, depresión clínica no tratada, colapso emocional masivo de diagnóstico, niños en estados traumáticos crónicos, familias destruidas por la ansiedad, la violencia y el aislamiento, captación de migrantes por redes de trata y explotación, trastornos mentales severos sin atención, psicosis, ansiedad crónica, depresión profunda. La salud mental migrante no está colapsando sola, la estamos dejando caer. El informe está disponible en estos códigos QR. Pueden leer el informe completo con todas sus estadísticas y variables. El resumen también está disponible para que lo puedan acceder. Nuestras recomendaciones es tratar políticas públicas en temas de acompañamiento, buscar la manera de crear vías reales y sostenidas de financiamiento a las organizaciones en terreno, a las organizaciones internacionales, para poder abordar esta situación antes de que sea demasiado tarde, porque realmente ya ha pasado mucho tiempo en lo que esto no se pudo haber visto antes y realmente tiene daños sumamente complejos. Eso sería lo que les quería compartir en esta parte del estudio. No lo compartí todo, pero espero haber podido darles una pequeña lectura de lo que realmente vemos. Migrar no debería rompernos, pero el abandono, la espera, la incertidumbre y el silencio también dejan cicatrices. Muchas gracias, Betsabeth. Sí, queda muy claro que son muy drásticas las consecuencias en la salud mental de las personas migrantes cuando tenemos en cuenta todos estos cambios políticos recientes. Así que muchas gracias por traer tanta evidencia. Como estaba explicando al principio, vamos a compartir la grabación del webinario, voy a escribir un blog y también voy a incluir el enlace a la investigación, ya que entiendo que es algo bastante novedoso, ¿o no? Que se investigue esto en Ecuador justamente y en De América hecho, no Latina hay en general, ¿o no? más Sí, evidencia en la mm, región. Todos sabemos que esto claro, sí. ocurre, pero es Mm. el único estudio de este tipo. Sí, muy bien, que me parece buenísimo que lo hayas presentado. Y bueno, muchas gracias a todos. Para terminar en algo un poquitín más positivo, me gustaría preguntarles a cada una y cada uno de ustedes, Julie, si no estás todo bien, no sé si tenés audio y esas cosas, ¿cuál es una recomendación que ustedes tienen para la gente que toma decisiones? Entonces, si una recomendación para un donante puede ser un donante internacional, un donante nacional, unas fundaciones, decisores políticos, decisoras políticas. ¿Cuál sería una sola recomendación que a ustedes les parece que puede mejorar la situación que ustedes describieron? Vamos de atrás para adelante, vendrías entonces, por favor, Betsabeth, primero una recomendación específica a un tipo de organismo específico que tengas.
Creo que los organismos internacionales deben tratar y se debe buscar financiamiento tanto para ellos como para las organizaciones locales de base o terreno que atienden directamente estas situaciones complejas que quedan desamparadas cuando hace falta políticas públicas. Con una interrelación de ambos y la inversión, posiblemente podemos abarcar mejor estas situaciones y evitar mayores daños y generar una integración real dentro de la población. Muy bien, muchas gracias, Betsabé. Lisbeth. Mire, yo creo que definitivamente la participación significativa es real. Es decir, no estar llamando simplemente porque nos interesa en un momento, por financiamiento, por recursos, por ser vistos nada más, sino que realmente se tome en cuenta todo este trabajo tan interesante que lo pueden ver aquí con las mismas presentaciones que se hicieron, que se viene haciendo desde personas desplazadas a la fuerza y que se pueden nutrir los distintos gobiernos de toda esta información y todo este apoyo que incluso desde organizaciones lideradas por personas refugiadas y desplazadas hemos tenido la capacidad de trabajar con muy pocos recursos porque empezamos sin tenerlos y donde hemos seguido adelante dando lo mejor de nosotros. Muchas gracias, Lisbeth. Y sí, me olvidé mencionar esto. Esta es la razón de todo este webinario, que ustedes, las organizaciones lideradas por la diáspora, migrantes, personas refugiadas, saben muy bien qué es lo que necesitan, saben muy bien qué es lo que se necesita en general para mejorar las políticas, los programas humanitarios, etcétera, y que todavía hay una tendencia bastante paternalista. Pero lo que acabas de decir vos, ustedes tienen respuesta y tienen que ser consultados, consultadas permanentemente. Que me olvidé de mencionar eso. Roberto, ¿cuál es una recomendación que... Claro, sí, voy por esa misma línea, que podamos trabajar en conjunto ya, ser vistos como iguales por parte de los tomadores de decisión. Tal como lo decía la colega anteriormente, la participación significativa, pero incluso desde un término de que nosotros podemos promover políticas públicas, podemos apoyar y aportar desde nuestras perspectivas para que lo que al final serán nuestros países de acogida. Entonces, si un país o una comunidad de acogida en la cual estamos viviendo impacta en su desarrollo, efectivamente eso es algo que nos compete y nos conviene absolutamente a todos, que no nos vean como los otros, sino como parte de un todo, ¿no? Y de que somos parte de una confluencia de personas, de comunidades y que al final formamos parte de un mismo sistema y por ende queremos que salir adelante todos. Así que nos tomen en cuenta como una parte fundamental de la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, William, ¿cuál es tu recomendación? Mara, yo no sé si voy a decir mucha cosa nueva con las contribuciones finales y recomendaciones de mis colegas, pero yo diría, o sea, yo le sugeriría a los formuladores de política y tomadores de decisión dos cosas. Una, dejar de hacer lo mismo si quieren tener resultados distintos, ¿no? Y la segunda es actuar ahora. El momento es ahora y pensar y el momento de hacer las cosas diferentes y hacer las cosas mejor debe comenzar, o sea, inmediatamente, y eso pasa porque dejemos de construir más muros y nos aboquemos a formular y ejecutar políticas que realmente reciban, integren en condiciones de dignidad a las personas migrantes y refugiadas, porque la evidencia es irrefutable. Somos motores de desarrollo. Lo hemos demostrado. Creo que la presentación de Roberto es bastante ilustrativa de eso. Cómo procesos de integración bien conducidos pueden traducirse en incentivos al desarrollo económico de los países receptores, ¿no? Los países, las comunidades locales, los estados. Entonces, pero eso pasa porque hagamos las cosas diferentes, que empecemos a pensar la migración desde una perspectiva de desarrollo y que a partir de allí tomemos las políticas públicas que sean implementadas para apoyar a estas comunidades, principalmente las más vulnerables, sean diseñadas pensando en la dignidad de estas personas, ¿no? La atención principalmente de las personas más vulnerables, pero también cómo incluir a estas personas en los procesos de desarrollo socioeconómico de los países receptores. Yo creo que a partir de ahí nosotros podremos avanzar una agenda constructiva con resultados tangibles y que permitan construir narrativas sustentadas sobre la realidad, que permitan traer evidencia sobre el impacto positivo de ese tipo de medidas y hacer una mejor gestión de los flujos migratorios que se ven en el hemisferio. Somos la región que más migra, ¿no? Pero no somos la región que responde mejor a esos flujos migratorios, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor y hacer las cosas distintas. ¿Por qué no comenzar ahora?
Sí, muy bien, William, muchas gracias. Y la presentación de Betsabé, bueno, todas las presentaciones van al mismo punto de que hay que actuar ahora y es algo que tenemos que tener planes de muy largo plazo, pero empezar ya, porque esto está afectando a la gente dramáticamente ahora. Entonces, hay que dar soluciones ahora. Muchas gracias, William, Roberto, Betsabé, Lisbeth y Julie por sus presentaciones. Todas son maravillosas, de muy alta calidad, todas nos dieron puntos para la incidencia, para la abogacía, para salir a hablar con la gente que tiene que tomar decisiones para que las cosas mejoren. Y les agradezco mucho de vuelta, gracias a la gente que participó y a la gente que vea este video también por su interés en la temática y estamos en contacto. Que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.